Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la banda Atheist, Unquestionable Presence, publicado el 30 de agosto del año 1991 a través del sello Active Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración de 32 minutos. Bueno, este disco me parece histórico dentro del death metal. A mi modo de ver, Unquestionable Presence de Atheist es probablemente el primer disco en la historia que podemos considerar como tal de technical death metal o death metal técnico. El death metal aparece a finales de los 80 y pese a que desde sus mismos inicios era un género dentro del metal con mucha propuesta, sobre todo en términos de brutalidad, en términos de pesadez y por lo tanto muchas veces, en la mayoría de los casos, en términos de velocidad en la ejecución. No fue sino hasta que apareció el technical death metal que el género se sofisticó mucho más, se volvió mucho más complejo en términos armónicos, en términos rítmicos sobre todo. Y pese a que para este año en el que salió publicado Unquestionable Presence ya teníamos discos como el Human the Death, por ejemplo, el The Kid de Nocturnus o el Hallucinations de Atrocity, para nombrar solo algunos, a mi modo de ver ninguno de estos discos alcanzó para este momento histórico la propuesta de Unquestionable Presence de Atheist, la propuesta armónica, sobre todo la propuesta rítmica. Ya Atheist tenía un disco, un año antes, el Piece of Time, pero a mi modo de ver su producción era un poquito inferior, todavía estaba un tanto más enraizada dentro del thrash metal, pero lo que lograron con Unquestionable Presence fue crear un disco de death metal, pero un death metal muy especial, muy diferente. Este disco es verdaderamente maravilloso porque nos presenta un death metal para esa época increíblemente sofisticado, increíblemente complejo, increíblemente bien pensado. Y esto es decir mucho, porque el death metal buscaba lo brutal, lo grotesco, y dentro de las bandas asociadas a Atheist en el movimiento al que ellos pertenecieron, que es el death metal de Florida, por ejemplo, teníamos bandas como D-Side, teníamos bandas como Cannibal Corpse, entre otras, pero ninguna de estas bandas hacía lo que hacía Atheist. Atheist no necesariamente buscaba lo grotesco, no necesariamente buscaba lo brutal, y sin embargo seguía siendo death metal. Si uno escucha, por ejemplo, la forma en la que se articulan los riffs en este disco, no son riffs necesariamente demoníacos, brutales, infernales en su atmósfera, no, muchas veces incluso, yo no sé de teoría musical, pero a veces el lenguaje tonal que usan parece que tiene mucha más inspiración del jazz, y no solo el apartado de las guitarras, sino la base rítmica. A mí me parece que la base rítmica en este disco tiene mucho de jazz. Tenemos al baterista Steve Flynn, que toca en este disco y de verdad es uno de mis bateristas predilectos en la historia del metal, y aquí se fajó un disco, una ejecución que le da una característica a este disco muy especial. Si uno escucha por ejemplo la canción que abre el disco, Modern Man, nos damos cuenta que esta es una base rítmica de jazz, básicamente. La forma en la que toca Steve Flynn en este disco, lo que caracteriza a Atheist, es una forma de tocar batería que no va, como pasa con mucho death metal hoy en día, que me gusta mucho, pero que mucho death metal o la base rítmica está simplemente para llevar la base, como en muchas bandas de melodic death metal que es nada más tucu 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 tucu. O están las bandas de technical death metal, muchas inspiradas en el mismo Atheist hoy en día, pero que su base rítmica es básicamente ir con toda un blast beat a toda velocidad a 300 bits por minuto. Me gustan muchas de estas bandas, pero cómo extraño este estilo de tocar batería, cómo extraño esta base rítmica con tanta influencia de jazz. Es por eso que me encantan tanto bateristas de hoy en día, bateristas como Brann Dailor de Mastodon, como Bart Kolstad de Leprous, como bateristas de ese estilo que recuperan estos sonidos que siguen siendo rápidos, siguen siendo técnicos, siguen siendo brutales, pero no caen en muchas en la estética rítmica tradicional de mucho death metal. En este disco la base rítmica, que ya no solo es la batería, sino el bajo, que también hace algo muy parecido a la batería, no simplemente está para dar la base, sino que casi que muchas canciones son jalonadas por los cambios rítmicos, y la forma en la que toca este tipo es brutal. O sea, la cantidad de redobles, la cantidad de cambios que tiene constantemente, siempre con transiciones muy raras, con mucho buen uso de los platillos, con mucho redoble, como les digo, con muchos quiebres de ritmo. Nunca jamás nos vamos a encontrar en este disco que se estaciona en un groove, o al menos no por periodos muy largos de tiempo, sino que todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo hay movimiento, y a mí me parece excelente. O sea, si hay alguien que está viendo esto que es baterista, o hay alguien que simplemente le interesa escuchar
la batería, la propuesta rítmica dentro de un grupo, préstele atención a este disco, presten atención a la base rítmica acá, porque de verdad lo que hace es fantástico, fenomenal, todos, pero yo creo que lo que más destaca es la base rítmica. Tenemos canciones por ejemplo como Brains, que tiene redobles increíbles e incesantes en la batería, o una canción como And the Physics Saw, que juega mucho con la intensidad en los ritmos, como que acelera, desacelera y todo el tiempo va jugando con esa maniobrabilidad en la intensidad rítmica que lo hace a mi modo de ver muy especial. O la canción Enthralled in Essence, que es veloz, que es muy intensa, pero mantiene cierta sobriedad muy elegante, sobre todo provista por ciertos pasajes grooves y por ciertas melodías y armonías en las guitarras. Your Life Retribution sí es una canción que tiene un pasaje que se estaciona en un groove más o menos estático por un periodo igual relativamente corto de tiempo, e incluso la canción An Incarnation's Dreams tiene un medio breakdown a la mitad muy interesante. Aquí hay pasajes un poco más etéreos. El inicio de esta canción que les menciono tiene un intro acústico, etéreo, al igual que la canción Unquestionable Presence, que tiene un intro ambiental. Mother Man tiene sonidos de aves en un punto de la canción. Luego también esta banda estaba tan separada de sus pares de death metal que incluso no solo la estética, la forma de tocar, la propuesta armónica, la base rítmica no solo era muy diferente a pesar de seguirse manteniendo perdón, como una banda de death metal, sino que incluso la voz es un poco más harsh, es un poco más aguda, no es el gutural profundo que estaba ya volviéndose un canon dentro del death metal. Incluso las temáticas, Mother Man es una canción ambientalista, por ejemplo. Entonces este disco es verdaderamente especial, es un disco de death metal, es un disco a mi modo de ver, tal vez el primero que podríamos considerar en todo el sentido de la palabra un disco de technical death metal. Es un disco increíble que estuvo muy adelantado a su época, creó influencia para muchas bandas posteriormente, sobre todo, como les decía, la propuesta rítmica me parece muy especial. Es verdaderamente un discazo, un disco histórico, un disco muy importante, uno de mis discos favoritos de la historia del metal, fácilmente, y es, aunque como les digo pudo haber sido el primero, es fácilmente mi disco favorito de la historia del technical death metal. El género iba a tener un desarrollo increíble, Pestilence iba a sacar discos increíbles, Death iba a seguir sacando discos increíbles, Gorguts en su momento iba a expandir la sensibilidad del género de manera muy amplia también, Cynic por supuesto, unos años después publicaría Focus, otro disco crucial para el technical del metal e incluso también para el metal progresivo. Pero lo que logró ATS en Unquestionable Presence me parece excelente. Lamentablemente es una banda de la cual no se habla tanto. Publicaron solo 3 discos, se separaron durante muchos años y el día de hoy, y en el presente, ni siquiera en la presente década, sino en el presente milenio, solo han publicado un disco en el 2011, el Jupiter. Pero siempre ha sido una banda como muy de bajo perfil, no con el alcance, por ejemplo, de Death, por ejemplo, o con el alcance incluso de una banda como Pestilence, que tiene más discos, pero a mí me parece una banda muy especial, y Unquestionable Presence es una obra maestra, nada más y nada menos. Prestenle atención, escuchen este disco, es corto, créanme que no se van a arrepentir. Y bueno, eso es todo por hoy, gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten qué opinan de ATS, y nos vemos la próxima. Suscríbanse, activen la campanita, hasta luego.